en el mundo de diseño a donde yo vivo, tenemos que tener un sentido de todo lo que está pasando, lo bueno y lo malo, pero también tenemos que vivir en un sueño un poco porque tenemos que innovar en una manera que uno no siente que si el presente está feo, que el futuro siempre hay un optimismo. Y quería también, con esto de zero emissions, pero con las endless possibilities, para mí es a donde estamos nosotros, porque sí hay problemas, el zero emission o un carro eléctrico no es la única solución, pero tenemos que atacar los problemas que tenemos hoy. Y quería yo, antes de hablar de eso, pensar del pasado. De verdad, esto es cierto que yo me entretengo mucho ser humano, porque como creo que Pablo Marí estaba hablando, no sé, no está aquí, que el humano empezó a inventar del principio, porque nosotros éramos débil, teníamos miedo de todo. Y la más con empezar a inventar, usar el fuego para cocinar, entonces nos fortalecemos. Pero el problema con eso es cada invención necesita otra, que necesita otra, y entonces otra. Entonces hoy aquí estamos y tenemos quizás miles y millones y billones de cosas alrededor que nosotros lo hicimos. Nosotros y tiene efecto en el Earth. Pero yo soy cubano, a mi abuelita, tengo que hablar de ella, mi Angelita, que ella cuando tenía 96 años, ella un poco perdiendo la mente, ¿sí? Y ella hablaba de Cuba en los 1918, 20, cuando ella tenía 10. Y ella se perdía. Y hablaba de sus primitas en las lomitas. Y un día me empezó a hablar del día que ella vio el primer carro. Que no era carro, era un cochecito. Así. Y que ese momento, a mí me encantaba ese cuento porque nosotros ya vivimos en esta vida que tenemos todo. Había en nuestra vida, mi abuela se murió hace 10 años, tenía 96, es en nuestro siglo. No habían carros. Y el día que hoy el problema quizá es que no vemos cosas nuevas, pero nueva con una N capital. Y el primer carro, el caballo quizá no le gustó mucho, pero el ser humano empezó a los sueños ahí, el sueño y la romance de la velocidad. Y es un hispano-suiza que empezaron muy rápido el cochecito. Entonces el humano pensando, arreglando. La cosa del futuro interesante es que quizá el futuro no debamos pensar de eso del futuro como lo pensamos. El futuro es mañana. El sueño de hoy que estamos adelantando lo que tenemos. Y es un proceso creativo de los sueños, de pensar de la vida más que tenemos hoy. Y a veces eso hay progreso. Y también hispano-suiza, más largo. Y ahí empezando de la vida lujo. Pero eran sueños de la vida lujo. La gente, casi nadie compraba este carro, pero este carro era el sueño del público. Y también quizá no habían tantos carros. Y también el sueño, la romance del sueño, del futuro. En esta época cuando el jet turbine empezó y la gente pensaba que el humano se iba del Earth, iba a explorar. Y los sueños más grandes. Y este romance todavía existe. Y es un poco oscuro esto, perdón. Pero el elemento de soñar nunca se nos escapa. Pero la cosa es que las cosas han cambiado bastante. Los sueños antes eran más inocentes y quizá no dañaban las cosas. Y hoy en día sí tenemos que tener la responsabilidad de que quizá hay muchos coches. Hoy hay 6.7 billones de gente en el mundo y en los carros 600 millones de carros, bastante. Pero la cosa es que en como 40 años
va a subir a 9 billones y los carros 2.5. So, cómo estamos viviendo hoy tiene que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Eso es lo que tenemos que hacer urgentemente, porque sí, estamos viendo que las climas se ponen más dramáticas y sí, el greenhouse gas es algo que contribuye a eso. Entonces, no se puede escapar. Entonces, quería hablar porque el público, hablamos mucho de las compañías, pero el público tiene un poder increíble. Quizás sí, hay dinero en los lobbies y todo eso, pero el público es el que electa los políticos, que cambia el mundo. Y este es un ejemplo que en el 1997 teníamos un carrito eléctrico en Japón. Y habían gente que el romance de ser el primero. Y sí lo compraron. Era un carro, un fenómeno. Pero en esa época no había suficiente el distance que podía correr el carrito, menos de 100 kilómetros. Y también no había lugar a donde podías uno plug it in. Y el problema es que una compañía sola no puede cambiar el mundo. La cosa es que los gobiernos, que son dirigidos por el público, cambian el mundo. Y lo que está pasando ahora es que los gobiernos están junto con compañías para asegurar que en las calles van a haber lugar para plug in el carrito eléctrico. Y también, más importante, y hemos hablado de esto, que no se puede con el sistema que tenemos hoy con usar el coal para hacer electricidad. Entonces todos los carros eléctricos, eso no va a ayudar completamente la cosa. So, tenemos que usar las renewable resources. Como en Europa se está hablando mucho del tide energy, el solar energy, el wind energy. Esto es la parte que es importante. Entonces, ese mundo que tenemos esa infraestructura puede vivir un carro eléctrico en paz con el mundo. Y entonces así podemos vivir y no estos sueños que tenemos sobre el estilo, que es algo que si no sé explicarlo, existe. Hay gente que quizá no ve el carro como un producto funcional. Sí, hay una gente así, pero hay mucha gente que ve en el carro como conecta a su ambición de ser humano, que el sueño, lo que ellos quieren ser. Y cuando lo compran tienen unos sentidos buenos sobre ellos mismos, quizá bien o malo, pero esto existe más y puede vivir con el hybrid. So, un carro como este, que es más o menos conventional, puedes ayudar con combinar algo que ya tenemos bastante. Pero lo que va a cambiar grande con este carrito, el Leaf, es que cómo hacer los carros completamente eléctricos y no coger un carro que antes era de petróleo y cambiarlo, es diseñar un carro de principio con eléctrico. Pero en este carro, más o menos, es la proporción normal. So, cuando estás hablando de un sueño, de un estilo completamente nuevo de diseño, un carro como el Leaf vive en ese mundo. Es un carro muy bueno, muy eléctrico, zero emission, pero vive más o menos en el mundo de hoy. Pero también cómo hablar con los gobiernos, que no es solamente poner la poste de cómo cargar el carrito, es que por qué no ayudar el urban living y también tener, con cada vez que pones un palito de electricidad, hay un árbol. Porque también el problema no es solamente el electric car, es que las ciudades han perdido lo verde. Y lo verde es una cosa psicológica. Y que uno, también el oxígeno, pero también ves la sombra. La sombra te hace tranquilo. Y para nosotros, interesante, estamos diseñando esto en Nissan también, cómo combinar la naturaleza con la innovación. Y la próxima generation de carros eléctricos no va a tener motor en el medio, va a tener los motores en las ruedas. Y eso es a donde nosotros como diseñadores, soñando, vemos que va a cambiar básicamente la forma de un carro. Porque, como ves, ahí no tenemos el motor adelante. El timón no está hecho con un mecanismo, es con electrónicos. No tienes
el packaging, y lo que te deja es, puedes mover el humano. Un cochecito puede ser así, quizá deporte, porque no tiene el mecanismo, pero también un carro puede ser más del urban environment. Y lo que pasa es con el motor en las ruedas, el coche se puede doblar sin el link mecánico, y el que maneja el carro se puede mover. No hay necesidad o limitación como existe hoy en día. Y aquí es un ejemplo como el coche parquea, que se puede virar y mover. Y aquí no es nuestra compañía, pero también hay miles de gente todos los días tratando de imaginar una vida diferente. Y el Honda es una de estas compañías. Este Unicycle también es el tema de movilidad nueva, que parece que tiene rueda, pero no. Y este Unicycle va para adelante, para atrás, y con unas bolitas que todo es magnets. Increíble la cosa. Y yo pienso que ahorita todo va a cambiar. Como ¿qué es un carro? Va a cambiar. Esto hace 20 años quizás no era algo de Nissan. Esto es quizás una motocicleta o algo que no podemos ponerle nombre. Pero en el mundo que viene, a donde un carro de zero emission no puede ser grande, tenemos que mirar cómo nosotros vivimos en el urban environment. Antes era todo el carpool, encontrar un amigo para que 3 o 4 gente en un carro de gasolina. Lo que puede ser es los carros se ponen más chiquitos, son eléctricos, no tienen emissions, pero son más chicos y livianos y llegan a donde necesitas ir. Y también empezamos a hablar. La cosa aquí es, como diseñador, nosotros no estamos en el mecanismo. Estamos en el estilo. Y el estilo, el diseño, es un espejo a la cultura. Y eso es lo que pasa ahora todos los días en la noticia. Estamos hablando del mundo y el climate change. Y lo que estamos pensando es que elementos de la naturaleza están entrando en el diseño. Como este cochecito tiene arriba es digital, pero son como hojas, y la hoja te da sombra. Uno se siente adentro como que el clima del carro cambia, pero de una manera digital. No es naturaleza, pero inspirado por la naturaleza. Y más directamente, también era un experimento en Silicon Valley, donde el techo era claro, pero caían hojas y daba un sentido de sombra. Y así también el diseño es obra de arte también, a donde uno cambia el sentido de ser con arte, con crear formas, con crear colores, con estos asuntos. Y también aquí que empezamos a hacer unos aviones, cómo hacer un avión que es inspirado con liviano, ser muy liviano, que entonces lo que pasa es que para salir usa un motor eléctrico, pero entonces hace glides y cambia como uno va en el cielo. Y también la arquitectura. Lo que quería hablar de verdad de hoy es más que como el espejo que yo hablé, que nosotros vivimos en el público con todo el mundo, no estamos en una compañía que no somos citizens del mundo, y la naturaleza nos está afectando todos los días. Y nosotros como diseñadores no solamente pensamos de carro, estamos en la arquitectura, en los aviones, motocicletas, y lo que está pasando, yo pienso que es un paradigm shift a donde estamos. La naturaleza nos está metiendo en el día diario. Soy un poco adelante del schedule, pero esto es todo.